Éxodo capítulo 23, del verso 25 en adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que hemos aprendido en esta última porción, ¿no? Que el Señor envió al ángel de Jehová, es decir, ya hemos visto con la palabra de Dios o a la luz de la palabra de Dios, que tal como dice Pablo en sus cartas a los Corintios, Cristo mismo era el que estaba ahí, ¿no? El ángel de Jehová, cuidando de su pueblo, y este ángel de Jehová, que es Cristo, y los iba a guardar durante todo el camino en el desierto, y los iba a hacer ingresar o los iba a introducir a la tierra prometida, ¿no? Entonces esa era la promesa del ángel de Jehová para salvaguardar a este pueblo y introducirlos a la tierra prometida con victoria, ¿sí? Y definitivamente mayor evidencia que eso no hay, ¿no? O sea, de que realmente mayor manifestación que esa, más allá de los milagros que ellos vieron en Israel, más allá del maná y todo lo que ellos experimentaron, aquí claramente la Biblia nos enseña que el mismo Señor estaba ahí acompañándoles en esta cristofanía, ¿no? Definitivamente no estaba como Jesucristo cuando vino ya en el Nuevo Testamento, sino es una manifestación de Dios a través como su ángel, ¿no? Como dice ese ángel que llevaba el nombre de Dios en él, ¿no? Y el pueblo, ¿qué tenía que hacer? Primero, habíamos dicho, primer punto, tenía que oír y obedecer la voz o la palabra de Dios, ¿no? Tenía que oír y obedecer la voz, dejarse guiar, mejor dicho, por la voz, por la palabra de Dios, ¿no? Segundo, tenía que dejarse llevar, también tenía que dejarse llevar, es decir, tenía que dejarse, por así decirlo, introducir a la tierra prometida, ¿no? Más allá de de los planes humanos que ellos podían tener, ellos tenían que confiar plenamente en el plan de Dios, en cómo es que Dios iba a obrar a través de su ángel o cómo es que Dios iba a obrar a través de su plan para poder introducirlos. Y eso vamos a verlo claramente cuando ya están a punto de ingresar con Josué. Vamos a ver que hay toda una estrategia para poder ingresar a Jericó, ¿no? Entonces llegará el momento en que estudiaremos eso. Pero en tercer lugar, ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo después de oír y obedecer su palabra, después de dejarse llevar? Lo que tenía que hacer es exclusivamente servirle y adorarle solo a él, no a otros dioses, ¿no? Sino que su adoración y su servicio tenía que ser exclusivamente a Dios. Y esta historia, decíamos, esta historia del pueblo de Israel, tiene mucho que ver, tiene mucha similitud con la vida de un creyente, ¿no? Los creyentes somos llamados a oír y obedecer la palabra de Dios. Los creyentes somos llamados a dejarnos llevar, a dejarnos guiar por Dios a través de su Santo Espíritu. Y también los creyentes somos llamados a servir y adorar solamente a Dios. Solo al Señor adorarás, solo al Señor servirás, ¿no? Entonces, tiene una gran similitud a nuestra vida. Y hoy día vamos a ver cuáles son las bendiciones cuando de pronto el pueblo o el creyente obedece esto, ¿no? Estos principios. Y a partir del verso 25, la segunda parte, mira lo que dice. Y él, dice, ¿no? Y él, después de decir, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, comienza a decir, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Dice, ¿no? Y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Y ciertamente esto se va a cumplir en el pueblo de Israel, ¿no? A través del maná, a través del agua que salía de la roca, ¿no? Ellos durante estos 40 años van a ser sustentados con el maná, durante estos 40 años van a beber agua pura, potable, de la más pura que pueda existir, y no van a morir de sed 40 años en el desierto, ¿no? E incluso cuando veamos la historia, a través de los otros libros paralelos, dice que su vestimenta no envejeció, ¿no? La misma vestimenta con el que ellos salieron, ingresaron, ¿no? Ni su calzado se desgastó en estos 40 años. Nosotros, por más que te compres un calzado de marca, como dicen por ahí, igual no dura más de 2 años, ¿no? Entonces, pero a ellos les duró 40 años y ciertamente todo esto tuvo un cumplimiento con el pueblo de Dios, ¿no? Por amor a su pueblo, por amor a su palabra, Dios hizo todo esto con ellos. Y ahora, ¿y en qué se parece, en qué similitud tiene esta promesa también para nosotros? Es interesante cuando Jesús estuvo con sus discípulos, también les da una promesa en el Mateo capítulo 6, verso 31 y 33, vamos a leerlo, le dice, ¿no? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos?
¿O qué vestiremos? Dice, no. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Entonces Jesús les dio esta promesa a sus discípulos cuando Él les hace el llamado a que le puedan seguir, a que puedan dejarse llevar por el Señor. Y este llamado no es una alusión al no trabajar. Definitivamente vemos en el libro de Hechos que los discípulos, en especial Pablo, vemos claramente que él se dedicaba a un oficio, ¿no? Sino que este versículo de Mateo está refiriéndose a que el sustento en la vida de un cristiano, de un seguidor de Cristo, es Dios. De tal manera que sí, ciertamente Dios va a bendecir a través de un trabajo, de un negocio. Es más, quizás a través de un hermano, un amigo, en momentos difíciles lo va a hacer y es Dios y no deja de ser Dios. Los mecanismos que Él va a usar para bendecir a su pueblo son diversos. Pero ¿sabes qué? Este versículo lo que se está refiriendo es de que nuestro afán, nuestra preocupación, no debe de estar en las añadiduras, ¿no? Porque con excusa de que tengo que trabajar, que no está mal, que tengo que estudiar, que no está mal, está bien, que tengo que atender un negocio, que no está mal, muchas veces dejamos de confiar en Dios y confiamos en el mecanismo. Y nos volvemos esclavos de la añadidura. Y cuando deberíamos ser esclavos por voluntad propia del Señor, ¿no? Reconocer su señorío. Cuando un esclavo en el Antiguo Testamento, ya lo hemos visto esta figura, decidía por voluntad propia continuar siendo siervo de su amo, es porque había entendido que en ese amo tenía sustento, tenía amor, tenía cuidado y había confianza. De la misma manera nosotros, o sea, nuestra mirada, nuestra confianza final debe estar puesta en Dios. Y Dios ciertamente dice, si buscamos primero su reino, su justicia, es decir, permitimos que Él sea el que reina en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestros corazones, en nuestros planes. Buscamos hacer lo correcto a los ojos de Dios, entendiendo que en Él hemos sido justificados. Todas las demás cosas son añadiduras. Todas estas cosas, estas necesidades Él le va a suplir. Y como vuelvo a decir, no es que va a caer pan del cielo, ¿no? Son tiempos diferentes. Pero vemos cómo Dios ha sostenido el ministerio de Pablo, de sus discípulos en el libro de Hechos, de sus iglesias, de Jerusalén. Cómo es que poniendo esto en el corazón de otras iglesias, incluso ha suplido. Cuando había nuevos convertidos al cristianismo y eran momentos difíciles, veíamos a un Bernabé desprendiéndose de lo suyo por voluntad propia y proveyendo para los necesitados. Quizás algunos han experimentado este favor de Dios en su vida. Todos de alguna manera podemos tener un testimonio en cuanto a esto, cuando de pronto le ponemos la confianza a esa profesión, a ese trabajo, a ese negocio, finalmente nos damos cuenta que ese trabajo, ese negocio, esa profesión es insuficiente, que hay un momento en el que nos muestra su debilidad y no puede proveer todo lo que realmente solo Dios puede proveer, ¿no? Nuestra confianza tiene que estar puesta solamente en Dios. Y así como al pueblo de Israel le está prometiendo sustento en el desierto, hasta que llegue y les entregue totalmente tierras en la tierra prometida, el Señor ha prometido sustentar a su iglesia, a sus hijos, mientras estemos en este mundo. No por algo Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Entonces, mis hermanos, somos llamados a confiar en estas promesas de Dios. Y mira, le sigue diciendo ahí en el mismo verso 25, al final dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti, ¿no? Y dice, y no, 26, no habrá mujer que aborte ni estéril en su tierra, y yo completaré el número de tus días. Y esto sí, y se hizo también, se cumplió en el pueblo de Israel, y esta es una promesa para aquel entonces que ellos estaban viviendo. Recuerda, el pueblo de Israel nos narra la historia que salieron aproximadamente 600,000 varones, ¿no? Casi 2 millones de personas aproximadamente de Egipto, camino a ¿dónde? Camino a
a, a la tierra prometida, ¿no? Pero también vamos a ver un evento de donde, por la rebeldía del pueblo, toda una generación se va a quedar en el desierto y no va a llegar a la tierra prometida. Y si toda esa generación que salió de Egipto se queda en el desierto, muere en el desierto, significa que había una nueva generación, ¿no es cierto? Eso indica que muchos nacieron ¿dónde? En el desierto. Y en esos 40 años, estos nacidos en el desierto son los que van a ingresar a la tierra prometida. Y una tierra que tenía que ser poblada, una tierra en la que va a ser poblada por millones de israelitas. Y ciertamente Dios les da esta promesa específica de que iba a quitar toda enfermedad en medio de él. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un fin aquí, ¿no? De que el pueblo de Israel se multiplicara, de que el pueblo de Israel no se extinguiera producto de las enfermedades que habían en ese lugar. Y es más, le da una promesa que no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y Dios te explica cómo es que realmente ellos en esos 40 años se multiplicaron de tal manera que cuando ingresan a la tierra prometida, eran una nación. Y en la misma tierra prometida, a cada pueblo, a cada tribu le va a corresponder terrenos inmensos y van a ir de victoria en victoria a través de sus distintos líderes y poblando toda la tierra prometida, y había suficiente espacio. Entonces aquí hay un énfasis de que el Señor quería multiplicar a su pueblo y lo está haciendo a través de estas promesas. No enfermedad, no aborto, no mujer estéril. Y dice, y yo completaré el número de tus días, ¿no? Qué hermosas promesas se le dio, pero son promesas específicas para aquel entonces. Amén. Tenía una función, un propósito específico con su pueblo. Pero para nosotros hay promesas también, y hay promesas espirituales, y hay muchas en el Nuevo Testamento, ¿no? Quizás no podríamos, seríamos irresponsables al tomar esta promesa y decir, esa es para mí, ¿no? Bueno, si el Señor hace llegar como un rema a tu vida, porque de pronto eres estéril y tu fe está puesta en el Señor y el Señor lo cumple, gloria a Dios, ¿no? Pero no podemos tomar irresponsablemente diciendo, ahí lo dice, ¿no? Ahí dice que quitará toda enfermedad, por lo tanto no me enfermo, salgo y le quiero pechar al coronavirus. Estaría descontextualizando esta promesa. Esta promesa tuvo un fin determinado para aquel entonces. Pero hay promesas para el cristiano. Romanos 8:28 es clarísimo, ¿no? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, la pregunta es, ¿amas a Dios? Sí, pastor, amo a Dios. Eres un creyente. Amén. Dice, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Es una gran promesa. No que en todo nos va a ir bien, sino es una promesa que momentos difíciles, momentos duros, momentos buenos, todo el Señor siempre lo guiará. ¿Para qué? Para bien en la vida de un creyente. Pero siempre y cuando nuestra mirada esté puesta en Dios, estemos buscando su reino y su justicia, y todo lo demás es añadidura. Amén. Pero si lo hacemos al revés, si estoy detrás de las bendiciones de Dios, con la famosa teología de que Él me ha prometido, ¿no? Riqueza, casa, todo eso, me estoy volviendo esclavo de la añadidura y estoy perdiendo el enfoque. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. ¿Aún la escasez? Sí. Pablo en este mismo capítulo, en el 35, mira lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En el capítulo 8 de Romanos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Verso 35. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice verso 38, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas son grandísimas promesas, que si nuestra confianza está puesta en Dios, que si amamos a Dios, que si estamos oyendo su voz y la estamos obedeciendo, estamos buscando su reino y su justicia, que si ciertamente entendemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, todas las cosas ayudan a bien y no hay nada que nos separará del amor de Dios.
Amén. Esas son grandísimas promesas, ¿no? Entonces, definitivamente, esto es necesario que le escuche aquel que de pronto está enfermo. Porque el que está enfermo y se va al Éxodo y dice, acá dice que no se enfermará, y le va a reclamar irresponsablemente a Dios. Y Dios le dirá, ¿qué dice Romanos 8:28? Que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Qué dice Romanos 8:35? Que no hay nada ni nadie que nos separará del amor de Cristo. Amén. Entonces, esas son grandísimas promesas para el cristiano de hoy. No sé cuál sea la aflicción o el momento difícil que puedas estar pasando, emocional, físico, económico, pero ¿sabes qué? Estas promesas sí debes de tomarlas, porque estas promesas es para todo creyente, de cualquier tiempo, ¿correcto? Si esta promesa lo leía un creyente en los años 70, los discípulos, era para ellos. Y si tú lo has leído y lo crees esta noche, es para ti, porque son promesas eternas que están fundamentadas en Cristo Jesús, Señor nuestro, tal como dice, termina el versículo 39. Volviendo a la historia del Éxodo, mis hermanos, ¿qué más tenía que hacer el pueblo? Verso 27 dice, ya que el ángel los iba a acompañar a este pueblo Israel, ¿no? Los iba a guardar en todo el camino, los iba a introducir a la tierra prometida, ellos tenían que hacer tres cosas, acabamos de decirlo, ¿no? Oír su voz, dejarse llevar, servirle y adorarle solamente a él. Pero aquí les va a decir algo más, mira. Dice, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Y le está dando una promesa más, ¿no? Que el Señor es el que iba a ir delante de su pueblo, que el Señor es el que iba a vencer a esos gigantes, a esos enemigos. Y entonces, ¿qué le correspondía al pueblo? Al pueblo le correspondía simplemente confiar en la victoria del Señor. Porque no les está diciendo, sabes, depende cuánto te esfuerzas para vencerlos. Depende del ejército que tú formes y la estrategia que tú tomes. No, el Señor no se está basando en una estrategia humana, ni tampoco le está diciendo a Moisés, ponga al pueblo a entrenar o preparen armas. No le está diciendo nada de eso. Le está diciendo, yo enviaré mi terror delante de ti. Por tanto, ¿quién es el que iba a vencer? Dios. Este ángel de Jehová que iba a llevarlos y iba a introducirlos a la tierra prometida. Y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos, es decir, tus enemigos se van a rendir. Prácticamente le está diciendo, yo les voy a dar la victoria, porque yo he vencido o yo venceré. Entonces, ¿qué le corresponde al pueblo? Confiar. Lo cuarto entonces que le correspondía al pueblo de Dios era confiar en la victoria de Jehová, confiar que iba a haber victoria. Pero es una de las cosas que justamente en el que ellos van a fallar. Nuevamente remontándonos al momento en el que ellos están a punto de ingresar a la tierra prometida. Que cuando vienen los espías y dicen, ciertamente es un buen lugar donde fluye leche y miel, donde los racimos de uva, dice, lo cargaban entre dos, literal. Un racimo de uvas lo cargaban entre dos, sí. Esas uvas serían como mango, como papaya, ¿no? Me imagino, para cargarlo entre dos. Era una tierra fructífera, eso es lo que significa donde fluye leche y miel. Pero hubo unos testigos que dijeron, sí, pero hay gigantes. Nosotros al lado de ellos somos como langostas. Y el pueblo se va a indignar y va a comenzar a reclamarle a Moisés. Y el pueblo olvidó esta promesa, porque el pueblo tenía que recordar que no era porque tan grande ellos era el enemigo, que tan pequeños eran ellos, sino era que el Señor les dijo que Él irá delante de ellos. ¿Qué problema hay que sean gigantes, muchos, numerosos, bien armados, si es el mismo Señor el que iba a ir delante de ellos y les estaba diciendo que él mismo iba a consternar a todo el pueblo donde ellos entren y él mismo les iba a dar, dice, les daré la cerviz de todos tus enemigos, es decir, tus enemigos agacharán la cabeza ante ti, se rendirán, le está diciendo. Si él mismo está diciendo que enviará su terror delante de ellos. Entonces al pueblo lo único que le correspondía es, ¿qué cosa? Confiar. De la misma manera, hoy en día hay promesas para el creyente.
El creyente en muchas ocasiones también nos llenamos de temor. Cuando vemos la muerte de cerca, la enfermedad, esta pandemia, a veces hay momentos en los que el creyente también comienza a titubear en su fe. Y ese titubear, ese temor, hace que perdamos el enfoque. El hecho que estemos en este mundo donde hay aflicción, donde hay tribulación, donde hay sufrimiento, donde hay enfermedad, muchas veces nos podría llevar a pensar de que, ¿y ahora quién me libra de esto? ¿No? ¿Y ahora qué hago? ¿No? O sea, cuando estoy endeudado hasta el cuello, Señor, por hacer lo correcto me he metido en problemas. Preferible hubiera hecho ese negocio bajo la mesa y quizás no estaría así. Pero recuerda, el Señor dice que Él ha vencido, que Él tiene la victoria sobre la misma muerte, que Él ha vencido sobre el pecado, que Él ha vencido al mismo Satanás. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, el Señor está diciendo en lenguaje sencillo que Él ha vencido a la muerte. ¿Dónde? En la cruz. De tal manera que el creyente ya no debe de temer a la muerte. En el sentido que el creyente, hay pesar en la familia cuando un creyente fallece, lógicamente. Pero el creyente debe entender que si uno muere, va a estar en la presencia del Señor. Porque el Señor ha vencido. Porque el Señor dijo, aunque estés muerto, vivirá. ¿El que cree en quién? En Él. Porque tal como dice Colosenses 2:15, Él ha despojado a los principales, a las potestades, los ha exhibido públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se acuerdan del consumado es? En el he vencido. Entonces, ¿por qué tenemos que temer la muerte? Y con esto no te estoy animando a que vayas y digas, muerte no tiene nada que ver, no me va a tocar. No, sino que no debemos de temer si en algún momento vamos a morir. Pablo sabía que en algún momento iba a morir, pero no por eso dejó de hacer las cosas de Dios, dejó de agradar a Dios, dejó de servir a Dios. Nosotros igual, sigamos confiando en Dios. Y si por algún motivo llega la muerte, los que quedan llorarán ciertamente por ese amor, vas a extrañar, pero al fin de cuentas vas a estar en la presencia del Señor porque hay una promesa. Amén. Corintios también, o Juan, mira, Juan capítulo 16, verso 33 dice, en el mundo tendréis aflicción, un versículo bien conocido, ¿no? Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué representa el mundo en este pasaje de Juan? Representa el sistema, la forma de vida, el pecado que reina en este mundo. Y producto del pecado, la imperfección en el que vivimos, en este sistema, este mundo, hay muchas veces injusticia, tribulación, persecución, enfermedad, muchas cosas. Pero el Señor te está diciendo, todo eso es cierto, pero finalmente te está diciendo, yo he vencido al mundo. Es decir, Él ha vencido al pecado. No solamente ha vencido a la muerte entonces, no solamente ha vencido a esos principados, sino también ha vencido el pecado. Y eso también debemos tenerlo claro, ¿no? El Señor ha vencido este mundo. Y no hay por qué tener temor entonces, sino confiar en el que ha vencido. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 54, también nos habla que Él ha vencido sobre la muerte. Dice, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 54, la segunda parte dice, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo hay victoria sobre el pecado, sobre el mundo que está siendo gobernado por Satanás, por los principados, la muerte misma, sobre estas potestades y sobre el mismo pecado. Él ha vencido. Pero ahora, ¿qué nos corresponde como creyentes? Así como al pueblo de Israel le correspondía confiar en la victoria del ángel de Jehová, para que cuando ellos ingresen a la tierra prometida, confíen plenamente que en Él hay victoria, que Él los iba a vencer, también nos corresponde a nosotros.
A eso lo llamamos prueba de fe, ¿no? ¿Estamos confiados en que realmente si morimos no vamos a ir al cielo? ¿O hay duda en nuestro corazón? ¿Estamos confiados en que realmente hay victoria sobre el pecado, que el pecado ya no debe de gobernar nuestra vida? ¿Estamos confiados en que realmente su Santo Espíritu está morando en nosotros? Y de pronto, a veces, a mí me da cierto desconcierto, ¿no? Cuando de pronto vemos de que el cristiano tiene temor de estos temas de chamanería, brujería. Aprovecho en decirte algo cortito. Tú tienes el Espíritu Santo de Dios, no tienes por qué tener temor. El incrédulo puede tener temor, porque está vacío espiritualmente. Pero tú tienes el Espíritu Santo de Dios. No hay demonio, no hay espíritu que se pueda meter en tu vida, porque el Santo Espíritu de Dios está morando en ti. Es triste porque por falta de conocimiento, muchos cristianos tienen miedo de esto, ¿no? Y dicen, pastor, parece que se me ha metido un espíritu. Oye, pero ¿cuántos años de creyente tienes, no? O sea, que o alguien me ha echado mal ojo, dice. Hey, ten cuidado. El victorioso está en ti, el Espíritu Santo está en ti. ¿Cómo te van a echar un mal ojo? Eso es muy incrédulo. Sí, cierto, existen las huestes espirituales y todo lo demás. Pero recuerda, sobre todo, tú tienes el Espíritu Santo de Dios. ¿Te acuerdas que estos endemoniados en el libro de Hechos le dijeron a estos 7 hijos que practicaban, de Seba, que practicaban la chamanería o el exorcizar y quisieron usar el nombre de Jesús? ¿Qué dijeron? A Jesús y a Pablo conocemos. Es decir, tenían un respeto por Jesús y por Pablo. Yo te pregunto, o te lo afirmo en todo caso, ese mismo Espíritu Santo que estuvo sobre Jesús, que estuvo sobre Pablo, está en tu vida, si tú eres creyente. Porque la Biblia dice que has sido sellado por el Espíritu de Dios. El perfecto amor de Jesús echa fuera todo temor. Mis hermanos, en Cristo hay victoria. Pero esto no nos debe llevar a irresponsablemente exponernos a eso y decir, hey, que venga, no, o sea, no, eso no es mi ánimo, sino mi ánimo es decirte, ten confianza. Cuando quiera venir temor de cualquier índole, emocional, espiritual, y el enemigo quiera mandar dardos a tu mente, recuerda, tú tienes el Santo Espíritu de Dios, el victorioso está contigo. Ellos tuvieron una lucha de fe, porque había una voz de parte de los 2 espías de Josué y Caleb que les decían, pero si el Señor nos ha prometido vencer, Él ha vencido. Y venía otra voz que le decía, pero son gigantes, nosotros somos como langostas. Y se dejaron llevar por esas voces y por ende cayeron en esa incredulidad. No debe ser el caso del pueblo de Dios. Confía, Él ha vencido, ha despojado a los principales, a las potestades, los ha exhibido públicamente, dice, triunfando sobre, ¿dónde? En la cruz. No hay mayor prueba de eso. Y al tercer día resucitando y mostrando que Él tiene potestad. Por eso que Mateo 28 dice, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Él lo ha vencido y Él es tu Cristo. Cuando los discípulos eran perseguidos por Pablo, que era Saulo, Jesús se apareció frente a él y dijo, ¿qué tienes contra mí? ¿Has visto esta figura de pronto, no? Tiempo atrás, cuando mi quillarita era más pequeña, 3 añitos quizás, a nuestro patio, que todavía tenía algunos agujeros para con los vecinos, ingresaba un gallo, a veces un pato, a veces una gallina, ¿no? Y ella de lo que estaba jugando ingresaba corriendo de miedo, ¿no? Porque había una gallina, ¿no? Y de pronto, papá, decía yo, salía, ¿no? Y ahora yo le decía, para que le pierda el miedo, la llevaba en las manos y ella tomaba fuerzas y valentía y prácticamente lo botaba a la gallina, ¿no? Porque iba de mi mano. La misma figura se debe dar en el creyente. No es por quién eres tú, sino es por quién está contigo. El Señor es el que lucha tus batallas. Tú vas de la mano del Señor. No hay por qué tener temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Amén.
Entonces en Él hay victoria, pero nos corresponde confiar. Es difícil, en esos momentos duros, es difícil. Cuando todo se pareciera que se está desarmando, es difícil. Pero ¿sabes qué? Él ha vencido. Amén. Volviendo al libro de Éxodo, ¿qué más lo que tenía que hacer el pueblo? Mira, el verso 28 dice, ¿no? Entonces van 4 puntos. El pueblo tenía que oír su voz, obedecerla. ¿Qué más? Tenía que dejarse llevar. Tercero, tenía que servir y adorar solamente a Dios. Cuarto, confiar en la victoria del ángel de Jehová. Quinto, verso 28, mira, dice, enviaré de delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo, al Eteo, de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de toda la tierra. Y el Señor aquí le está mostrando dos cosas. Quizás tú dices, las avispas, ¿no? El Señor va a usar, ¿qué dice? Las avispas. Ahora quizás ya vas a poder comprender un poco la canción de Juan Luis Guerra, ¿no? Que te pican las avispas. ¿Has escuchado por ahí? De pronto había resultado bíblico y tiene cierto sentido, ¿eh? Sí, si analiza la letra, ciertamente aquí en esta ocasión el Señor está diciendo que va a enviar avispas a estos pueblos de los feos, ¿no? Para resumirlo, del Eteo, Ebeo, todo eso, va a enviar avispas y las avispas lógicamente como una plaga, ¿no? Y van a despojar la tierra, ¿no? Pero le dice algo interesante en el verso 30, aparte de decir de las avispas. En el verso 30 dice que poco a poco los echaré de delante de ti. Dos cosas. Uno, de que el Señor va a usar un arma bien peculiar, ¿no? ¿Qué? Avispas. Algo que uno podría decir, ¿cómo va? Avispas? Mejor que diga que nos va a armar, no sé, va a enviar tanques, ¿no? Pero avispas. Usa el Señor, y el Señor es así. Usa armas bien peculiares, bien particulares, que definitivamente son para cuando se haya sucedido, volteemos la mirada y digamos, ciertamente has sido tú. No sé si te ha ocurrido, ¿no? Un momento complicado, difícil que has estado pasando, has confiado en el Señor, has estado orando, y de pronto, de la manera menos pensada, el Señor te muestra su favor. Y tú dices, ¿y cómo fue eso? No te queda otro que decir, ciertamente, esto viene de parte de Dios, ¿no es cierto? Porque si lo hiciera de una manera a la que acostumbra el ser humano, podríamos atribuirle el poder a ese ser humano. Es decir, no fue porque fue así, ¿no? Y en diferentes áreas se ha cumplido eso en nuestra vida y se va a cumplir, ¿no? Que de la manera menos pensada, a través de la persona que ni siquiera tú te lo imaginabas, de pronto el Señor te sorprende y dice, Señor, definitivamente esto viene de parte de ti. El Señor usa esas peculiaridades que solamente Él las entiende, ¿no? ¿Cuánta razón tiene Isaías cuando dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos? Amén. Él tiene sus propios planes. Pero también dice el verso 30 que poco a poco los echaré de delante de ti. No lo iba a hacer aunque lo podía hacer. Pero mira, el Señor le quiere mostrar justamente al pueblo, quiere también probar su paciencia, que ellos confíen en Él, confíen en la victoria, pero que también aprendan a confiar en los tiempos del Señor, en las maneras del Señor. Si el Señor le diría, voy a enviar un ejército de ángeles, quizás se les hacía más fácil, ¿no? Creer, sí, un ejército de ángeles, ¿no? Pero le está diciendo que va a enviar avispas. Y ahora les está diciendo que lo va a hacer poco a poco. Y por ahí va a haber un impaciente que podría decir, no, pero ¿qué no lo hace de una vez? Y es también en el que el pueblo tiene que aprender a confiar en los tiempos del Señor. Lo mismo ocurre con nosotros. El Señor no nos puede dar todo de noche a la mañana, lo podría hacer, pero el Señor lo hace de una manera peculiar, de una manera particular, lo hace a su manera, y muchas veces lo hace en el tiempo correcto, ni antes ni después. ¿Te ha pasado que de pronto estás orando por algo que te está ahorcando, que te está afligiendo y pareciera que Dios no responde?
y pareciera que Dios está lejos, atendiendo allá en el África a otros necesitados y pareciera que se ha olvidado de ti. ¿Te ha pasado? Sí, no, a todos creo. Pero de pronto cuando ya estamos a punto de tirar la toalla, el Señor de una manera peculiar manda sus avispas, ¿no? Y tú dices, definitivamente, esto viene de parte de ti. Y muchas veces lo hace poco a poco. ¿Y por qué lo hace poco a poco? Porque tal como le dice aquí a su pueblo, para que también dice, ellos en ese tiempo se multipliquen, maduren como nación, sean más como nación y estén en la capacidad de tomar posesión de la tierra prometida, porque la cantidad que iba a entrar eran muy pocos. Y el Señor va a hacer poco a poco para que ellos también como nación vayan creciendo. En nuestro caso es para que nosotros también en medio de ese proceso de espera, nuestro carácter se vaya formando. Y muchas veces decimos, Señor, cierto, si tú me hubieses dado esto que te pedía hoy, si me lo dabas, definitivamente no le hubiese dado un buen uso, ¿no? El Señor conoce nuestro corazón. Y a veces a nuestra oración la respuesta simplemente es espera, espera. Y ahí se cumple que el que en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondrá. Dios no te puede dar grandezas si tu corazón no está preparado para esas grandezas, porque te vas a perder. Porque de pronto nuestra confianza ya no va a estar en Él, sino en esas grandezas. Dios nos los da porque conoce nuestro corazón. Sabe de qué cojeamos muchas veces. Y es por eso que no nos da todo. Jóvenes que están orando por su ayuda idónea, por su pareja. Si el Señor todavía no te lo da, es porque hay muchas cosas que todavía moldear en tu vida. Porque si te lo da ahorita, a lo mejor termines arruinando esa bendición, dañando ese corazón. Oh, ¿verdad, no? ¿Qué pasa si Dios hubiese permitido que con Sofía nos conozcamos a los 17 años? Les aseguro que él iba a ser imposible porque yo era un terrible incrédulo y Sofía era una angelita creyente. O sea, con eso lo resumí todo. Pero él esperó formar mi corazón, llevarme al cristianismo, tener los 25 años para recién conocernos. Pero cuando él ya había formado mi corazón, y ahora entiendo, digo, porque y yo en mi madurez podría decir, Señor, ¿por qué no me hiciste conocer antes? Pero el Señor lo quiso así. Entonces debemos de aprender a esperar los tiempos del Señor. Y cuánta razón nuevamente tiene Isaías, capítulo 55, verso 8, cuando dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿A quién? A su pueblo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Aprendamos a confiar en los tiempos de Dios, mis hermanos, en los planes y en las formas de Dios. No es como nosotros pensamos, no es como nosotros creemos que va a ser. Recuerda que ayer leíamos un proverbio que decía que no debemos confiar en nuestra propia prudencia, ¿no? Sino nuestra confianza tiene que estar puesta en ¿quién? En Dios. Porque ¿sabes qué? En esa espera que te dice el Señor a tu oración, a tu pedido, te podría estar librando o preveniendo de las fieras, tal como le dijo a su pueblo en Éxodo, ¿no? Si ellos entraban pocos y el Señor despojaba la tierra, pero las fieras iban a estar ahí, las bestias del campo, y ese pueblo reducido para grandes tierras, iban a ser vencidos por las fieras. Muchas veces el Señor nos está librando de esas fieras, de las fieras del orgullo, de la soberbia, nos está librando de esas fieras, y es por eso que debemos de aprender a vivir confiando en los tiempos del Señor. ¿Cuánto le hemos orado al Señor durante 8 años diciendo, Señor, ¿por qué tu iglesia no crece, no? Señor, danos un local, Señor, provee tal cosa, y el Señor simplemente dice, espera. Y tenemos que aprender a esperar en el Señor. Quizás esta pandemia, ¿no? Para muchos, Señor, pero si la iglesia estaba creciendo, ¿cómo llegó pandemia? Pero Dios nos ha permitido ahora a través de este medio conocer nuevos rostros, que a lo mejor si no hubiera habido esta pandemia no los hubiéramos conocido. Y cuando yo digo rostros, son vidas,
A través de esta pandemia el Señor te ha permitido conocerlo a Él, de que cada uno de ustedes como familia se conecten con Dios, y lo está haciendo en su tiempo. Amén. Entonces, finalmente, mira el verso 31 al 33, ¿qué es lo que tenían que hacer el pueblo? Ya aprendimos, tenía que primero oír su voz, segundo, dejarse llevar, tercero, servir y adorar solamente a Dios, cuarto, confiar en la victoria del ángel de Jehová, quinto, confiar en los tiempos de Dios. Pero del verso 31 al 33, mira lo que le dice: y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ¿quiénes? Con ellos. No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Entonces, ¿qué le está diciendo a su pueblo? Mantén a tus enemigos bien lejos. No hagas alianzas con tus enemigos. No trances con esos pueblos, le está diciendo. Ten cuidado. Finalmente les está pidiendo eso. Y es algo que en años más adelante, después de que ellos han tomado posesión de la tierra prometida, en el que van a caer justamente. Van a terminar haciendo alianzas, y el libro de Isaías lo narra claramente. Comienzan a hacer alianzas con los moabitas, con diversos pueblos, con los asirios, con los sirios, y al final terminan malogrando toda su comunión con Dios. Y ciertamente el Señor les anticipó. Tenían que sacar a sus enemigos bien lejos, mantener las costumbres de sus enemigos bien lejos, ¿no? Y tú dices, ¿y qué tiene que ver eso con el creyente? También tiene mucho que ver. Una vez que estamos en los caminos del Señor, la Biblia es clara cuando dice, no os unáis a yugo desigual. Y a veces este versículo lo entendemos solo en un contexto de matrimonio, pero este versículo está en un contexto de relaciones interpersonales. Muchas veces tenemos que cortar ciertas amistades o ciertas costumbres. Con esto no te estoy diciendo que te vuelvas enemigo de tu amigo de trabajo, de tu familiar, no, sino me refiero a las costumbres. Como cristianos debemos entender que hemos sido llamados a agradar a Dios, apartados para el Señor, para agradar el corazón de Dios y ya no tanto para agradar el mundo. Según de Corintios capítulo 6, Pablo lo dice claramente para la iglesia. Verso 14 de 2 de Corintios 6, mira lo que dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Es un dios pagano. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y esto es el Nuevo Testamento, es para la iglesia, para el creyente. Ya no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre la nueva vida y la vieja vida, entre las viejas costumbres, viejas maneras de pensar. ¿Sabe por qué? Porque te pueden pasar una mala jugada. Tal como al pueblo de Israel, cuando ellos desobedecieron esta orden, les pasó la factura, terminaron siendo esclavos de Babilonia, inmersos en su pecado. Lo mismo puede ocurrir en nuestra vida. Y muchas veces ocurre en la vida de un cristiano. Comienza bien sus primeros años en el Señor, Dios restaura su familia, su comunión, le provee un trabajo, no sé, le saca de diferentes situaciones difíciles, críticas, pero de pronto viene el relajo espiritual, ¿no? Y comenzamos a hacer alianzas con nuestras viejas costumbres o con la forma como vive el mundo y no lo vemos tan mal y de pronto eso nos pasa la factura. Y cuánta razón tiene Pablo, dice, ¿no? ¿Qué dice? Que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia, entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Es claro, ¿no?
Conozco el testimonio, no voy a decir el nombre definitivamente, de una familia en Cristo que conocí tiempo atrás, años, durante años los conocí congregando ellos en una iglesia, y su congregar era regular, no era, bueno, de ciertos miembros de la familia incluso servían en su iglesia, no son de nuestra iglesia, incluso servían en su iglesia, y de cristianos tenían aproximadamente unos 15, 20 años de cristianos, pero siempre su vida para con el Señor como familia era irregular, siempre habían problemas. Pasaron el tiempo, ciertos miembros de esa familia servían, como te digo, incluso en ministerios de alabanza dentro de su iglesia, hasta que llegó un momento en el que ya el pastor, al ver ¿cómo se dice? Estas subidas y bajadas de esta familia, los llamó y conversó con ellos, le dijo, ¿por qué ya han pasado más de 15, 20 años que ustedes están en lo mismo, ¿no? Para arriba, abajo, con un pie en el mundo, con un pie en la iglesia, y bueno, ¿no? Y como de alguna manera estaban sirviendo, y les dice, algo debe de haber, ¿no? Hay algo que de pronto no les está permitiendo crecer. Y terminan confesando, ¿sabes qué? Que el esposo de pronto trabajaba durante todos esos años en un antro. Y se quedaron lelos. ¿Y cómo? Sí, es que no lo quería decir, pero es que, ¿sabes cuál era la excusa? Es que en ese lugar pagaban bien. Es un claro ejemplo de esto, ¿no? Creían en Dios, los domingos les servía a Dios, ofrendaba a Dios, donaba incluso para la iglesia en muchas cosas, estaba ahí queriendo en sus emociones servir a Dios, pero había algo que lo mantenía ligado al pecado. Y su excusa era, es que en ese lugar pagaban bien. Y no tuvo la fe para decir, dejo ese trabajo porque no agrada a Dios, no está bien, no me ayuda en mi vida espiritual y busco ese trabajo. Le faltó esa fe de despojarse de eso. Y simplemente mantenió alianzas con el mundo, con el enemigo. Y al final ese enemigo terminó, uno, destruyendo su hogar, su familia; dos, su comunión con el Señor, dejaron de congregar, se avergonzaron y cada quien, y ahora es una familia dividida, ¿no? Y uno dice, tantos años en el Señor, sí, pero fue años en el Señor, pero también mantuvieron alianzas ¿con quién? Con el enemigo. Y tengamos cuidado con eso. Por eso, no hay ninguna comunión, dice, entre la luz y las tinieblas. Recuerda, santos significa apartados para el Señor. Hay cosas que tenemos que cortar de raíz cuando las identificamos. Tenemos que despojarnos, y el despojarnos muchas veces cuesta, no es tan fácil como decir, lo dejo de hacer, ¿no? Porque son cosas que a veces están muy arraigadas de nuestro viejo hombre o de nuestro entorno, de nuestra familia, ¿no? Y que quizás en ese momento nos pueda dar cierta comodidad, pero a la larga nos va a pasar la factura. Por eso que Pablo en Efesios capítulo 4, verso 22 es claro cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice despojaos, es decir, saca toda esa forma de vivir. Este varón del cual yo les estoy contando se convirtió al cristianismo, pero mantuvo ese trabajo que le daba comodidad económica, pero no le daba tranquilidad espiritual, porque estaba viviendo una doble vida. Trabajaba en un antro, ¿no? Entonces es complicado, y aquí dice despojaos, y despojaos cuesta, va a doler, ¿no? Va a doler, porque no va a romper comunidades. Entonces dice, pero es algo que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque va a estar conforme a como el mundo piensa, como este hombre que decía, no, pero ese trabajo me daba más ganancia, ¿no? ¿Qué saco yo renunciando y buscando otro trabajo? Decía. Pero prefirió esas mayores ganancias que al final lo terminaron destruyendo su familia, ¿no? Tengamos cuidado. 23 dice en el mismo Efesios, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice. Pero no solamente es despojarte de esas viejas costumbres, de esas viejas alianzas, sino necesitas renovar tu mente, ¿no? A lo que normalmente quizás algún familiar en algún momento te ha dicho, a mí me lo dijeron, te han lavado el cerebro, ¿no? Y qué bueno, porque es bíblico. Nuestro cerebro, que está contaminado con esa vieja forma de pensar, esa vieja forma de vivir, con esas viejas ideologías del mundo, necesita ser renovado.
necesita ser lavado, pero por la palabra de Dios, para ahora poder agradar a Dios, poder vivir conforme a ese nuevo hombre. Entonces, cuando me dicen, te han lavado el cerebro, no solo el cerebro, me han lavado completo. He sido limpio de mi pecado. Me han limpiado de toda maldad. Entonces, ¿cuánta razón hay en esto? ¿No? Verso 24 de Efesios 4 dice, y vestidos del nuevo hombre. Es decir, cuando dice vestidos del nuevo hombre, esta vestidura solo te lo puede dar Cristo. En otras palabras dice, vive como un nuevo hombre, como una nueva criatura, como esa hechura suya, creado en Cristo Jesús, vive conforme a él. Dice ahí, dice, y vestidos, dice, puestos, no, dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad, ¿no? Como justificado realmente por Cristo, apartado realmente para Cristo, y que tu vida esté conforme a la verdad de Cristo. ¿Y cómo podemos hacer todo esto? Romanos 12:1 dice, ¿no? Así que hermanos, os ruego, dice Pablo, por la misericordia de Dios, que te presentes, dice, que se presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y Pablo está diciendo, necesitas meterte de lleno. Cuando dice que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, no es que te vayas a sacrificar, no, sino que te entregues por completo. Un sacrificio era entregado. Y en ese sentido está diciendo, no en que te vayas a sacrificar o flagelar, sino en que te dejes gobernar por Dios, le entregues tu vida por completo, no solamente una parte, sino toda tu vida, toda tu forma de pensar, tu familia, tu forma de vivir, tus costumbres, todo déjaselo en Señor. Un sacrificio vivo, santo, diciendo, Señor, me aparto para ti, agradable a Dios, buscando agradar su corazón, y no en nuestras fuerzas, sino en lo que Cristo ha hecho. Dice que esto es vuestro culto racional, eso es lo más inteligente que puede hacer el creyente. Verso 2 dice, no conformándonos a este siglo. La palabra siglo significa a estos tiempos, a este sistema, la forma de vida de este mundo. No me puedo conformar y vivir como el mundo vive. Y decir, bueno, igual Dios es misericordioso, sí, pero si yo pienso así, entonces a lo mejor no hay una verdadera conversión. Porque el que realmente ha entendido la gracia de Cristo, el sacrificio de Cristo, no va a pensar así, sino toda su mente va a ser renovada. Finalmente dice, sino transformándonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser renovada para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuán importante es, mis hermanos, entender estos principios como cristianos. Y volviendo a la historia del Éxodo, podemos concluir que ellos tenían que ser en base o en vista al favor de Dios que está delante de ellos, el ángel de Jehová guiándolos y guardándolos en el camino para introducirlos a la tierra prometida. Ellos tenían que hacer 6 cosas. 1, oír su voz y obedecerla. 2, dejarse llevar. 3, servir y adorar solamente a Dios. 4, confiar en la victoria de Dios. 5, confiar en los tiempos de Dios. 6, no hacer alianzas con el enemigo. Y lo mismo te dice el Señor a ti a través de este estudio bíblico. Necesitas oír la voz de Dios. Necesitas buscar de Dios día a día, alimentar tu vida. Necesitas dejarte llevar, guiar por su Santo Espíritu. Necesitas consagrar tu servicio, tu adoración solamente a Dios. Necesitas confiar en la victoria de Cristo y no en tus fuerzas. Necesitas confiar en el tiempo de Dios, que Él siempre va a responder tus oraciones, no antes ni después, sino en el tiempo correcto. Necesitas finalmente apartarte de todo aquello que no agrada a Dios, sin hacer alianzas con el enemigo. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche, por tu amor, tu misericordia, Señor. ¿Cómo es que tú nos enseñas a través de estos pasajes, Señor, el trato que tuviste